Parte 5. La perseverancia de la compasión. Ya hemos dado una visión de los resultados personales que la predicación de juicio trajo a Jeremías. En Anatot, la gente dijo: «Tranquilízate, o vamos a matarte». Las amenazas a su libertad no fueron vanas, porque leemos en Jeremías 22: «Y azotó Pasur al profeta Jeremías, y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová». Lo primero que hicieron fue sujetarlo en el cepo. Pobre Jeremías, quien había predicado fielmente en medio de esta cultura post-cristiana, se encuentra en el cepo. Pero este castigo no terminó ahí. El cepo no fue suficiente para él, así que lo encarcelaron. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada a Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá. Jeremías 32:2. Justo cuando su profecía se cumple, cuando el rey de Babilonia está más a las puertas, cuando se ha demostrado que los profetas falsos estaban equivocados, Jeremías es encarcelado en la prisión que está en la casa del rey. Aquellos que conocen el palacio ducal en Venecia pueden imaginar esto, porque el palacio albergó la prisión más importante. Aparentemente aquí fue lo mismo. Más adelante, en 33, Jeremías todavía está en la cárcel. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel. Pero incluso este no era el fin. En Jeremías 37, 15-16 leemos: «Y los príncipes se airaron contra Jeremías, y le azotaron y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, porque la habían convertido en cárcel. Entró, pues, Jeremías en la casa de la cisterna y en las bóvedas, y habiendo estado allá Jeremías por muchos días». Ellos incrementaron gradualmente el castigo, del cepo a la cárcel, a un calabozo. Finalmente, cuando leemos Jeremías 38, 4-6, cada uno de nosotros debe ser conmovido. Aquí está un hombre de carne y huesos, como nosotros, en una situación histórica en el espacio y el tiempo con sus propias aspiraciones, y él es llevado y puesto en un calabozo. Y ahora su vida misma está amenazada. Y dijeron los príncipes al rey: «Muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad». Es decir, Jeremías no está dando una respuesta optimista. No está diciendo que todo va a cambiar para bien. Él no está diciendo que hay una solución fácil. Todo lo que necesitamos es un poco más de avance técnico para tener éxito. Él está eliminando su optimismo humanista diciendo que están bajo el juicio de Dios, debilitando de este modo al pueblo, desmoralizándolo. Porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Por supuesto que no era verdad. Jeremías quiere su verdadero bienestar. Él está diciendo: deben ser sanados de la verdadera enfermedad, que es su rebelión contra Dios, y no solo de una herida externa, superficial. Pero esto fue lo que no agradó a los dignatarios. Así que leemos: «Y dijo el rey Sedequías: He aquí que él está en vuestras manos.
pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Entonces tomaron a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. La historia sería un drama vívido, pero no es una obra de teatro. Jeremías, un hombre como usted, fue puesto en el calabozo más recóndito donde pusieron una cuerda alrededor de sus brazos y lo bajaron al fango. A medida que lo bajaban, debe haberse preguntado, ¿qué van a tocar mis pies? Él no se iba a ahogar, pero había fango en el fondo, y a medida que lo bajaban, él se hundía, se hundía, se hundía hasta sus rodillas, su cintura, sus axilas. No lo sabemos, pero él estaba ahí como resultado de su predicación fiel del juicio de Dios a un mundo post-cristiano. No es poca cosa mantenerse fiel al mensaje. Es fácil no tomar parte. Tanto los hippies como los evangélicos fácilmente pueden desentenderse en su propio gueto pequeño, diciendo cosas agradables a sí mismos y cerrando sus ojos a la situación real que les rodea. Uno puede no tomar parte de muchas formas, pero si uno predica realmente la palabra de Dios, debe entender que es probable que termine como Jeremías. No debemos pensar que las pruebas de Jeremías fueron solo físicas, también fueron psicológicas, porque Jeremías nunca vio ningún cambio durante su propia vida. Él sabía que después de 70 años el pueblo volvería, pero no vivió para verlo. Jeremías, como todo hombre, vivió existencialmente al filo de la navaja del tiempo, momento a momento, y como todos nosotros, vivió día tras día dentro de los confines de su propia vida. Jeremías no fue solo una pieza de cartón. Él tuvo una vida psicológica como usted y yo tenemos. Entonces, ¿cómo fue afectado? Hubo ocasiones cuando Jeremías estuvo desanimado, abrumado por predicar el mensaje de Dios fielmente a esta cultura, y terminando en el cepo, en prisión y en el calabozo. En Jeremías 15:10 leemos: «Ay de mí, madre mía, que me engendraste hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra. Nunca he dado ni tomado en préstamo, y todos me maldicen». Me alegra que Jeremías haya dicho eso, porque yo también me desanimo. Y si usted está siendo fiel en su prédica, y no solo evadiendo, en una cultura como la nuestra, usted también experimentará momentos de desánimo. Y usted dirá, ¿cómo puede estar desanimado un hombre de Dios? Cualquiera que pregunta eso nunca ha estado en medio de la batalla, no entiende nada de la verdadera lucha por Dios. Somos hombres reales, estamos de este lado de la caída, no somos perfectos, tenemos nuestros sueños, nuestras necesidades psicológicas y deseamos alcanzar nuestro potencial. Hay momentos de heroísmo cuando permanecemos firmes y somos fieles en predicar a hombres que no quieren escuchar, pero también hay momentos en que nos sentimos abrumados. En Jeremías 20:14-18 leemos uno de los grandes clamores de desánimo en la Biblia, paralelo a alguno de los clamores de Job. Pero lo intrigante es que ni Job, ni Jeremías, ni David en los Salmos, donde David a menudo clamaba a Dios, diciendo: «Has apartado para siempre tu rostro, oh Dios, ¿dónde estás?». En ninguno de estos casos Dios reprende a su pueblo siempre y cuando ellos no se aparten de Él, ni blasfemen contra Él, ni renuncien a su integridad en su actitud hacia Él. Aquí no hay contradicción. Es posible ser fiel a Dios y aún así estar abrumado con desánimo a medida que enfrentamos al mundo,
De hecho, si nunca estamos abrumados, me pregunto si estamos peleando la batalla con compasión y realismo, o si estamos en una justa con espadas de papel contra molinos de viento de papel. Así, Jeremías dice en 20:14-18, «Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová, y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana, y voces a mediodía, porque no me mató en el vientre, y mi madre me hubiera sido mi sepulcro, y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor, y que mis días se gastasen en afrenta». Jeremías estaba desanimado, porque él era un hombre de pie frente a una inundación. Y quiero decirle que nadie que está peleando la batalla en nuestra propia generación puede flotar en un colchón beauty rest. Si usted ama a Dios y ama a los hombres y tiene compasión de ellos, usted pagará el precio psicológicamente. Mucha gente parece pensar que si el Espíritu Santo está actuando, entonces el trabajo será fácil. No lo crea. A medida que el Espíritu Santo actúa, el hombre es consumido. Este es el historial de los avivamientos. Es el historial de aquellos lugares en los cuales Dios realmente ha hecho algo. No es fácil. A medida que permanezco firme y trato de dar un mensaje al mundo, en las mesas de un café y en las universidades, públicamente o en privado, pago un precio. A menudo hay desánimo. Muchas veces digo, no puedo subir la colina una vez más, no puedo hacerlo de nuevo. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Bueno, primero es importante saber que Dios no regaña a un hombre cuando su cansancio viene de sus batallas, sus lágrimas y de su compasión. Jeremías, recordamos, fue el profeta llorón. Esto tiene profundidad psicológica, así como significado histórico. Realmente él es el hombre llorón. Pero, ¿qué espera Dios de Jeremías? ¿Qué espera Dios de cada hombre que predica una época perdida como la nuestra? Le diré lo que Dios espera. Simplemente, Él espera que el hombre continúe. Él no reprime al hombre por estar cansado, ni espera que detenga su mensaje porque la gente esté en contra suya. Jeremías proclamó el mensaje hasta el final. Él siempre estuvo en contra de ir a Egipto a pedir ayuda. Y cuando el cautiverio se acercaba, pudo haber escapado a Babilonia. En cambio, permaneció con el pueblo de Dios para seguir predicando el mensaje aún después que había caído el juicio. Su gente lo arrastró a Egipto, y aún ahí continuó predicando el mismo mensaje, en Egipto, a donde él nunca quiso ir. Jeremías, entonces, nos provee de un estudio ampliado de una época como la nuestra, donde los hombres se han apartado de Dios y la sociedad se ha vuelto post-cristiana. Ahora, antes de regresar al libro de Romanos con el cual comenzaron estas conferencias, deberíamos unir la exposición de Jeremías. Primero pudiéramos decir que hay un momento, y el nuestro es tal momento, cuando se necesita un mensaje negativo antes de que pueda comenzar algo positivo. Primero debe ser el mensaje de juicio, demoler con fuerza. Hay ocasiones, y los días de Jeremías y los nuestros son tales ocasiones, cuando no podemos esperar una revolución constructiva si comenzamos sobreenfatizando el mensaje positivo. Con frecuencia la gente me pregunta, ¿qué haría si conociera un hombre moderno verdadero en un tren y tuviera solo 1 hora para hablarle del Evangelio? Y he dicho una y otra vez, utilizaría de 45 a 50 minutos en lo negativo.
para mostrarle realmente su dilema, para mostrarle que él está más muerto de lo que alguna vez ha pensado, que no solo está muerto en el sentido de muerto del siglo XX, que no tiene trascendencia en esta vida, sino que él está muerto moralmente, porque está separado del Dios que existe. Entonces tomaría de 10 a 15 minutos para predicarle el Evangelio, y creo que usualmente esta es la forma correcta para el hombre moderno verdadero, porque a menudo toma mucho tiempo traer al hombre al lugar donde entienda lo negativo. Y a menos que él entienda lo que está mal, no estará listo para escuchar y entender lo positivo. Creo que mucho de nuestro trabajo personal y evangelístico hoy no es claro, porque estamos tan ansiosos de obtener una respuesta sin que el hombre se dé cuenta de la causa real de su enfermedad, la cual es una culpa moral real, y no solo sentimientos de culpa psicológicos, en la presencia de Dios. Lo mismo es cierto en una cultura. Si voy a hablar a una cultura como mi cultura, el mensaje debe ser el mensaje de Jeremías. Debe ser lo mismo, tanto para la conversación pública como privada. Segundo, con amor debemos enfrentar, como es debido, el hecho de que nuestra cultura en verdad está bajo el juicio de Dios. No debemos curar levemente la enfermedad, debemos enfatizar la realidad, debemos proclamar el mensaje con lágrimas y entregarlo con amor. Cuando hablemos, a la par de la obra del Espíritu Santo debe haber una muestra simultánea de la santidad de Dios y de su amor. No podemos gritarles o insultarles. Deben sentir que estamos con ellos, que estamos diciendo que ambos somos pecadores. Deben saber que estas no son solo palabras religiosas, sino que lo decimos en serio. Deben sentir en nuestras actitudes que sabemos que también somos pecadores, que no somos buenos innatamente debido a que hemos nacido en un hogar evangélico, asistimos a una iglesia evangélica o a una escuela evangélica, o por participar de sacramentos externos. En todo esto hay un momento para lágrimas. No intento decir estas cosas fríamente. Jeremías lloró, y debemos llorar por el pobre mundo perdido, porque todos somos de una clase. Por supuesto hay un sentido de que hay dos humanidades, una salvada, una perdida. Pero la Biblia también nos dice, hay solo una humanidad. Todos tenemos un ancestro común y todos hemos sido hechos a la imagen de Dios. Por lo que debo tener lágrimas por los de mi clase, pero aún con lágrimas el mensaje debe ser claro. Nuestra cultura, nuestro país, nuestras iglesias han pasado por encima de lo que Dios nos ha dado, y por tanto, estos están bajo el juicio de Dios. Es mi experiencia que dar un mensaje realista no aleja a las personas, si ellas sienten en usted una verdadera compasión. Realmente es lo contrario. Los verdaderos pensadores, los artistas entienden el grito de angustia del hombre moderno. Hay algo mal en mi cultura. Es un callejón sin salida. Por ejemplo, tome el cuadro de Edvard Munch, en el que un hombre está gritando angustiado. O escuche a los jóvenes clamando, es plástica, nuestra cultura es plástica. Los artistas, los poetas, los hippies y los yippies gritan angustiados, algo está mal. El hombre moderno sabe esto, pero nadie le dice por qué. Le toca a los cristianos hacerlo. Señalar lo que está mal y mostrarle al hombre moderno por qué se siente desconcertado y por qué su cultura es plástica. Con frecuencia los cristianos, jóvenes y viejos por igual, no han enfrentado la realidad de sus propios países, que éstos están bajo el juicio de Dios.
Quizá eso explique por qué ellos no tienen entusiasmo en la proclamación del Evangelio. ¿Por qué a una pared que se está desmoronando solo le dan una mano de pintura? Tercero, debemos decir que si creemos en la verdad, debemos practicar la verdad. Vivimos en una época de síntesis hegeliana y relativismo. Los hombres no creen que la verdad exista. ¿Cómo esperamos que el mundo nos tome en serio cuando decimos que creemos que existe la verdad y entonces vivimos de una manera relativista? Me gustaría citar, de una manera resumida, del último apéndice de mi libro El Dios que está ahí, la práctica de la verdad, el discurso que di en Berlín en el Congreso sobre Evangelismo. Con respecto al primero de los principios de los cuales hablamos al inicio del apéndice. A. La posición doctrinal completa del cristianismo histórico debe ser mantenida claramente. Me parece que el problema central de la ortodoxia evangélica en la segunda mitad del siglo XX es el problema de la práctica de este principio. Esto es así, especialmente cuando tomamos en cuenta la mentalidad intelectual y espiritual que es dominante en nuestro siglo. La unidad del cristianismo evangélico u ortodoxo debería estar centrada alrededor de este énfasis en la verdad. Siempre es importante, pero lo es doblemente cuando estamos rodeados por tantos para quienes el concepto de verdad, en el sentido de antítesis, es considerado totalmente impensable. Más aún, en una época de síntesis los hombres no tomarán en serio nuestras declaraciones de verdad, a menos que vean con nuestras acciones que seriamente practicamos la verdad y la antítesis en la unidad que tratamos de establecer y en nuestras actividades, tanto una comprensión clara de la importancia de la verdad como una práctica de ella, aun cuando sea costosa, son imperativas si nuestro testimonio y nuestro evangelismo han de ser significativos en nuestra generación y en el flujo de la historia. En una época de relatividad, la práctica de la verdad, aunque es costosa, es la única manera de hacer que el mundo tome en serio nuestras declaraciones respecto a la verdad. La cooperación y la unidad que no conducen a una pureza de vida y pureza de doctrina son tan defectuosas e incompletas como una ortodoxia que no conduce una preocupación y alcance hacia aquellos que están perdidos. Con demasiada frecuencia, la única antítesis que hemos mostrado al mundo y a nuestros propios hijos ha sido hablar sobre la santidad o nuestro hablar sobre el amor, en vez de la consideración y la práctica de la santidad y el amor juntos como verdad, en antítesis a lo que es falso en la teología, en la Iglesia y en la cultura alrededor. Quiero preguntarle algo. ¿Recuerda a los profetas falsos en los días de Jeremías diciendo, paz, paz? ¿Puede imaginar a Jeremías diciéndoles, todos somos del mismo grupo porque todos usamos estolas de colores? Yo no puedo. Él no lo hizo. Y firmemente creo que esta es una de las cosas que debemos entender en nuestros días de necesidad desesperada, cuando los hombres no creen más en la verdad. No podemos esperar que ellos tomen en serio nuestra creencia en la verdad objetiva, si en nuestra práctica solo mostramos una diferencia cuantitativa entre todos los hombres que están en estructuras eclesiásticas o que usan un lenguaje teológico. No quiero decir que no deberíamos tener un diálogo abierto con los hombres. Mis palabras y práctica enfatizan que creo que el amor lo exige. Quiero decir que no deberíamos dar la impresión en nuestra práctica que solo porque aquellos se expresan en terminología cristiana tradicional, todos los conceptos religiosos están en una escala cuantitativa graduada,
que con respecto a la doctrina central no existe un abismo entre el bien y el mal. Cuarto, debemos darnos cuenta que conocer la verdad y practicarla será costoso. En ocasiones el precio será alto en su familia individual. A menudo hay una presión tremenda sobre los jóvenes cristianos cuando enfrentan a sus familias no cristianas. Pero el precio también es alto en la sociedad. Usted pudiera no recibir el honor que desea en el mundo académico, en el mundo artístico, en el mundo profesional o incluso en el mundo de los negocios. De hecho, el precio puede ser alto. Quinto, debemos seguir predicando aun si el precio es alto. No hay nada en la Biblia que diga que debamos parar. En cambio, la Biblia dice, sigue, sigue. Pudiéramos pensar en Pablo cuando escribe en 2 Corintios 11, 24 a 28, paráfrasis. He sido golpeado por los judíos, he sido golpeado por los gentiles, he luchado en el mar, he conocido la ira de los hombres y he conocido la fuerza de Satanás. ¿Se detuvo Pablo? Él dijo, no, quiero ir a Roma y predicar el Evangelio también ahí. Quizá conozca la historia de Martín Lutero. Cuando había comenzado su predicación, recibió noticias de los primeros mártires protestantes. Algunos monjes habían leído las obras de Martín Lutero, se convirtieron a esta forma de pensar y fueron quemados vivos en la Gran Plaza en Bruselas, Bélgica. Ahora hay un indicador en la Gran Plaza donde fueron quemados. Y la historia es que cuando escuchó esto, comenzó a caminar por el piso y dijo, no puedo seguir, no puedo hacerlo más. Por mí, otros hombres han sido asesinados, no puedo seguir. Entonces, a medida que él luchaba con esto, entendió que debido a que era la verdad, no importaba lo que le costara a él mismo o a alguien más, él debía seguir. Gracias a Dios, Martín Lutero marchó de frente y tuvimos la Reforma. El cristianismo no es un relato de éxito moderno. Debe ser predicado con amor y lágrimas, de frente y al corazón del hombre, predicado sin compromisos, sin tener en cuenta el concepto mundano de éxito. Si parece que no hay resultados, recuerde que Jeremías no vio los resultados en sus días. Estos vinieron después. Si parece que no hay resultados, esto no cambia el imperativo de Dios. Simplemente le corresponde a usted y a mí seguir, 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 sea que veamos resultados o no. Siga. En compañerismo, el albergue, la Brie Fellowship. Hemos visto muchos resultados y tenemos mucho por lo que estar agradecidos. Incluso desde que hemos estado aquí en el colegio Wheaton, han venido muchos padres a decirnos lo que significa para ellos que sus hijos hayan regresado al cristianismo. Hemos visto muchas cosas que nos animan, pero también hay desánimos. Y aun si solo hubiera desaliento, la palabra de Dios es todavía el mensaje a Jeremías. Ve y predica. Predica la verdad de la revelación de Dios. No importa lo que cueste. Sigue, sigue, sigue. Si usted no está dispuesto a seguir, debe hacerse la pregunta: ¿realmente creo que el cristianismo es verdadero? ¿O es mi cristianismo solo un concepto religioso en el piso de arriba? Nuestros días no son únicos totalmente. Vez tras vez, las culturas cristianas se han desperdiciado a sí mismas. Por ejemplo, considere la iglesia del apóstol Tomás en la India. Empezó a socavar la verdad, por lo que en gran parte la iglesia murió.
Hay dos formas de traer tal muerte. Una es comprometer la verdad, otra es tener una ortodoxia muerta. Ambas pueden igualmente oprimir y destruir el mensaje de una iglesia en una generación, especialmente si la generación es dura. Nos damos cuenta que en China, por el año 800 después de Cristo, había iglesias cristianas en casi cada ciudad grande. Nos damos cuenta que había cientos de cristianos en la península arábiga justo antes de Mahoma, en el año 550 después de Cristo. ¿Por qué el maometismo fue capaz de capturar ese país? ¿Debido a la fuerza militar? No. Cuando Mahoma se presentó y vio a los cristianos, dijo: «Aquí no haya nada». Y en gran parte tenía razón. El maometismo empezó y barrió esa porción del mundo. Lo mismo fue cierto con la Iglesia de África del Norte y la Iglesia primitiva en Armenia, en Georgia, en Galia. En cada uno de estos lugares hubo una iglesia cristiana y una creciente cultura cristiana, pero la iglesia colapsó. El patrón es claro: deserción y luego destrucción. Y como cristianos hoy, ¿qué estamos diciendo? Decimos que queremos reforma y que queremos un avivamiento, pero todavía no estamos predicando a esta generación, exponiendo las cosas incorrectas que son necesarias. Si va a haber una revolución constructiva en la iglesia evangélica ortodoxa, entonces, como Jeremías, debemos hablar del juicio de hombres individuales, grandes y pequeños, de la iglesia, del Estado y de la cultura. Porque ellos han conocido la verdad de Dios y se han apartado de Él y de su revelación proposicional. Dios existe, Él es santo, y debemos saber que habrá juicio. Y como Jeremías debemos seguir hablando, cueste lo que nos cueste. Mi último enunciado simplemente es este: el mundo está perdido, el Dios de la Biblia existe, el mundo está perdido, pero la verdad es la verdad. Siga, y por cuanto, le diré: siga, 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 y entonces, siga.